¿Cómo? ¿Nos dirigen una oración para comenzar el estudio? Ya, yo oro. Oca. Ok. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, te rogamos, Señor, que este estudio del Apocalipsis nos llegue, nos llene y nos dé mucho aliento, mucha esperanza para tu pronta venida, Señor. Gracias por este grupo, gracias por comunicarse conmigo y cariño a todos los hermanos y orar por la gente que está sufriendo en los hospitales. En el nombre de Jesús, amén. 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 Hola, un gusto saludarlos. Roberto, hay algunas personas que hoy día participan por primera vez en el grupo. Entre ellos está la hermana Anita, que es de la iglesia, es de Viña ella, ¿ya? Veo que también está la familia de Miguel Bascuñán, está Inesita Yáñez, y ellos que estarían por primera vez participando del grupo, ¿ya? Te dejamos, Robert. Ya. Hola, Miguel, un gusto saludarte. Hola, igual. Qué bueno verlo. A la Diana vamos a tener que grabarle este video y luego mandárselo, porque estaba recontra complicada de tiempo y haciendo muchas cosas. Vamos a intentar poder continuar el estudio, pero a la vez hacer el nexo con lo que hemos estado diciendo. El libro de Apocalipsis está dividido en diferentes partes, diferentes secciones, ¿no? ¿Hay algunas más importantes que otras? Yo creo que sí. Y lo que hemos estado repasando en este periodo, en este tiempo, es como el centro del Apocalipsis. El capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14 muestra una unidad. Hemos dicho, y ustedes lo saben muy bien, de que cuando se escribió la Biblia, no se escribió con capítulos, con versículos, sino que se comenzaba una parte, ¿cierto? Y se iban terminando dependiendo, ¿cierto?, la temática, ¿ya? Dependiendo de la temática. En el caso de Apocalipsis, el capítulo 12, 13 y 14 muestra una unidad. Y no solamente muestra una unidad, sino que también muestra la parte más central, más importante del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquí está la batalla final, ¿no? Muestra la batalla final o la persecución final, aunque por ahí, ¿cierto?, ya vamos a hablar del Armagedón en algún momento. Pero es el último ataque que Satanás hace en contra del remanente. ¿Qué es el remanente? ¿Qué hemos dicho con respecto al remanente? Y yo creo que bueno sería si alguien pudiese contestar esa pregunta. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el remanente? ¿Y de dónde nosotros extraemos esta idea del remanente? Son los que guardan los mandamientos de Dios, el remanente. Los que hoy guardamos los mandamientos. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir con respecto al remanente? ¿Qué es el remanente? Rodrigo está tratando de referirse a Apocalipsis 12, 17. ¿Ya? Exacto. Estaba buscándolo, de hecho. Aquí está. Ya. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 12, 17? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese sería el remanente. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo es bastante importante porque hace el nexo entre el capítulo 12 y el capítulo 13. ¿Ya?
el capítulo 12 muestra históricamente cómo Satanás, el dragón, luchó contra Dios, luchó contra Cristo, luchó contra el pueblo del Señor, intentó matar y devorar a Cristo desde su comienzo. Como no pudo, se fue por medio del cuerno pequeño o la bestia, ¿no?, de Apocalipsis 13 que sale del mar. ¿Persiguió a quién? A los santos. Eso ya estudiamos que lo dice Daniel en el capítulo 7, en el capítulo 8, lo que iba a ser el cuerno pequeño. Aquí, en Apocalipsis 13, el cuerno pequeño de Daniel es representado por la bestia que sale del mar, ¿ya? Pero el capítulo 12 dice que se escucha cortado. ¿Alguien? ¿Cómo están escuchando el resto? ¿Está bien? ¿O se escucha cortado? Yo escucho bien. Ya. Entonces podría ser que quien no esté escuchando bien, Yo también escucho bien, puede ser que inhabiliten las cámaras, por ahí puede ser. o que la persona que no escucha bien puede ser lo que me pasaba a mí, que alguien me corrigió eso, que tenía muchas ventanas abiertas, ¿ya? Lo otro que puede ser que tenga el micrófono abierto. Ya. Entonces, el capítulo 12 muestra cómo el dragón, y que esto es muy importante porque muestra cómo Satanás ha perseguido a todo lo que es de Dios, se asemeja a Dios, guarda los mandamientos de Dios, cualquier cosa que esté asociada a Dios. ¿Qué es lo que hace el dragón? Lo persigue. En el capítulo 17, como Satanás no pudo con Cristo en el cielo, como tampoco pudo con Cristo estando acá en la tierra cuando Cristo nació, cuando se encarnó en Jesús, tampoco pudo en el momento de su nacimiento, como tampoco pudo en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, cuando comenzó su ministerio, intentó que él vencerlo en el desierto, no pudo en el desierto. Sus 3 años y medio de ministerio tampoco pudo, lo buscó de diferentes formas. En la cruz, estando aquí como hombre, usó su último recurso cuando le dice a uno de los ladrones: mira, si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate y sálvate a nosotros. Fue el último intento que hace Satanás y no pudo. Entonces, como no pudo con Cristo, ni en el cielo, ni estando acá en la tierra, ahora, sabiendo además que está vencido, se fue a hacer guerra contra los hijos y así persiguió ¿a quiénes? A los discípulos. ¿A quiénes usó? Al pueblo judío. Luego que el pueblo judío cumplió su tarea para Satanás, ¿con quién siguió? Con el Imperio Romano. Después que utilizó el Imperio Romano, dejó al Imperio Romano porque resulta que, fíjense, y este dato no es menor, el Imperio Romano persiguió peor que los judíos a los discípulos. ¿Pero qué consiguieron? ¿Qué consiguió Satanás con eso? Mártires que entregaron su fe por el Evangelio. Ojo con esto. Consiguió mártires que murieron y que finalmente el Señor le iba a prometer ¿qué cosa? Vestiduras blancas por haber dado su vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como el Imperio Romano no pudo, ahora hace que el Imperio Romano, ¿qué hace? ¿Qué hace con el Imperio Romano? Con Constantino, posterior al año 300, en el tercer siglo, Constantino se convierte al cristianismo. Y ahora los perseguidores se convirtieron ¿en qué cosa? En cristianos. ¿Y qué fue lo que hizo el Imperio Romano? Transformó su religión, adecuó sus cosas, y ahora el Imperio Romano era cristiano, pero cristiano a su forma.
Entonces Satanás, por medio de este falso cristianismo, hizo que muchos se desviaran, que muchos se contaminaran. Ahora, como eso tampoco le dio resultado, porque aunque hubieron muchos que siguieron la religión pagana, la religión romana, seguían hombres fieles. Entonces, aquí usó desde el año 538 al año 1798, la profecía de los 1260 años, persiguió usando al cuerno pequeño de Daniel 7, de Daniel 8, para perseguir ¿a quién? Al pueblo, al remanente. Pero tampoco pudo, porque cuando la gente del quinto sello, previo a 1844, cuando preguntan ¿hasta cuándo? Eso dice, mira, esperen un poquitito porque faltan otros que todavía van a dar su fe como la dieron ustedes, van a dar su vida por la fe como lo hicieron ustedes. Se les prometió vestidura blanca. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tomó a su iglesia, se la llevó al desierto. Eso fue lo que estudiamos en el capítulo 12. Y la tomó en alas de águila, se la llevó al desierto, los protegió. Estamos haciendo este resumen, ¿no? El versículo 12, pero el capítulo 12, versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y aquí aparece, ¿cierto? Esto es posterior a 1798. ¿Por qué es posterior a 1798? Porque Inesita... no, pensé que quería decir algo, Lenes. Entonces, como en ese periodo de los 1260 años, el versículo 17 es posterior a eso, porque fue en esos 1260 años que fue ayudada la mujer, ¿no? Ahora, ¿hubieron bajas en el pueblo de Dios, en el remanente? Claro que hubieron bajas, muchos, por eso están esas almas que están, ojo que es algo simbólico, no es que las almas están vivas o están penando, no, es algo simbólico en la cual, ¿cierto?, muchos dieron su fe, dieron su vida en ese periodo. Como no le resultó en ese periodo, dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Ya? Contra el resto, de aquí viene el concepto de remanente. Y este remanente tiene dos características, como bien dijo Rodrigo. Una, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso es las dos características distintivas, excluyentes del remanente del Señor. Guardan los mandamientos del Señor y tienen la fe y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? De acuerdo a Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo, ¿qué es lo que es? Es el espíritu de profecía. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque por mucho tiempo, yo aquí, por ejemplo, a mano tengo El deseo de toda la gente, que es un libro, es cabecera, está ahí en mi velador. Tengo acá, bueno, a mano tengo este nomás, aquí, no. Muchos adventistas han entendido que el espíritu de la profecía está asociado a Ellen White, y por mucho tiempo ustedes, algunos dicen, no, dicen lo siguiente: tienen guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y como tienen el testimonio de Jesucristo, y como Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, y nosotros como iglesia hemos llamado al don que se le dio a Ellen White, el espíritu de la profecía, nosotros lo tenemos. Pero eso es muy antojadizo, porque alguien nos puede decir a nosotros, ¿qué cosa?
Ah, pero si ustedes le dieron ese nombre y por darle ese nombre, ustedes no quiere decir que tienen el testimonio de Jesucristo. No sé si me entienden esa idea. Los amigos que son testigos de Jehová, por haberse dado ese nombre, le asegura que son realmente los testigos de Jehová, por haberse dado ese nombre. Más encima, tienen su revista Atalaya, y ese nombre lo sacan de Isaías, ¿no? Donde habla acerca de la Atalaya de Jehová. Entonces, decir que Ellen White es el espíritu de profecía, espero, ¿cierto?, no desanimarlos y que me entiendan cuando dé la explicación, no es el espíritu de profecía. ¿En qué consiste el espíritu de la profecía o el espíritu de profecía? ¿En qué consiste? A ver, Inés, abra su micrófono. Es que da testimonio de Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo por nosotros. La Biblia... Se quedó pegadita Inés, pero muy bien, o sea, seguramente iba a seguir muy bien su intervención, porque el que da testimonio, ¿a qué se le llama el espíritu de profecía? A todo el ministerio profético que ha acompañado al pueblo del Señor. Si ustedes recuerdan, Lucas 24:27, Lucas 24:27, cuando Jesús va conversando con Cleofas y su amigo cuando van camino de Maús, Lucas 24:27 dice algo así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaró en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿A qué Biblia se refirió? A la Biblia hebrea. En tiempos de Jesús no existía el Nuevo Testamento. Hasta el tiempo de Jesús, inclusive hasta el tiempo de la iglesia primitiva, ¿cuál fue la Biblia que se estudió? La Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús iba caminando con estos dos discípulos, Cleofas y el otro compañero que iban desanimados porque habían ido seguramente el día domingo previo a la muerte de Jesús, cuando fue la entrada triunfal, vieron a Jesús entrar de forma triunfal, su corazón anheló que él se proclamara como Mesías, pensó que iba a reinar y al final de la semana se encontraron con su maestro, con su Señor muerto. Cuando van volviendo el día domingo siguiente, el de la resurrección, Jesús, ese día fue tremendo de Jesús. ¿Cuánto hizo por su iglesia, por sus discípulos? Estuvo con las mujeres, ascendió al cielo, volvió acá, le manda un mensaje a Pedro, le manda un mensaje a los discípulos, y se da el trabajo de estas dos personas de conversar con ellos en el camino. Y en el camino le dice, pero ¿por qué piensan así? ¿Por qué son tardos de corazón? ¿Acaso los profetas no hablaron de mí? ¿Acaso no estaba predicho de que el Mesías iba a morir? Entonces dices, y comenzando desde Moisés. ¿Qué libro escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Job. Y siguió por todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós, Daniel, Sofonías, Zacarías. Le declaró en todas las escrituras, en todos los escritos, Salmos, Proverbios, Primera de Crónica, Segunda Crónica, Primera de Reyes, Segunda Crónica, Segunda de Reyes, Samuel, Ruth, Esther, le declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Mira, tremendo estudio bíblico. ¿Qué profetizaban el Antiguo Testamento? ¿De quién estaban hablando? De Cristo. ¿En qué consiste el espíritu de profecía? El Señor siempre a su pueblo, a su remanente, ha enviado profeta, ha enviado mensajero. Siempre. Y en este tiempo, cuando nosotros vamos a Joel, si ustedes van al libro de Joel, si ustedes van al libro de Joel,
Dice, derramamiento del Espíritu Santo. Hablando del tiempo del fin, dice, el último libro que se escribió fue Juan, ¿o no? Perdón, el último libro que se escribió, ¿quién fue? Apocalipsis, que lo escribió Juan. ¿Cuándo lo escribió Juan? En torno al año 100. Pero Joel está hablando para el tiempo del fin, posterior a Juan. El último libro canónico que nosotros tenemos en la Biblia, ¿cuál es? El Apocalipsis de Juan, cuando se escribió el año 100. Pero posterior a Apocalipsis, Joel se está proyectando ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Y dice, Joel capítulo 2, versículo 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Mira este versículo, no es menor para el pueblo del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Lo que está diciendo el versículo 12-17, que una característica del pueblo remanente en el último tiempo, ¿cuál va a ser? Guarda los mandamientos del Señor. ¿Pero cuándo hace esa relación? ¿Ah? ¿Cuándo hace esa relación que se está refiriendo al final de los tiempos? Cuando indica, y después de esto. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos el sexto sello? ¿Cómo iba a abrir el sexto sello? Con señales en el tiempo del fin. Y iban a ver y mira qué buena la pregunta que hace Jean-Pierre, porque fíjate que cuando abrió el sexto sello, hay señales que están, creo que lo dijimos la vez pasada, hay señales que están asociadas a ciertos lugares. Dice el versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Quién dice eso? Sexto sello, ¿no? El sexto sello se abre con estos eventos. Posterior. Roberto, ¿el sexto sello es todo en Estados Unidos? No, porque el terremoto de Lisboa fue afuera, claro. Fue en Portugal y tomó no solamente Portugal. Lo llamativo es que algunos historiadores y algunos teólogos relacionan con ese terremoto a quien más le afectó, a aquellos países que estaban muy asociados con el Cuerno Pequeño. Portugal, España, Italia, Francia. Aunque Francia finalmente se terminó destruyendo al Cuerno Pequeño, al que le infligió la herida mortal. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, el último, ¿no? Joel está, lo que sí es bueno, ¿por qué es buena la pregunta? Muy buena, en muchos sentidos lo que comenta, o la pregunta que hace Jean-Pierre, porque creo que ya hablamos acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene doble, lo que tiene con el derramamiento del Espíritu Santo tiene un doble cumplimiento. El primer gran chaparrón del Espíritu Santo fue en el Pentecostés. Pero ahí no hubieron señal en el cielo. El sol no se convirtió, entonces también está hablando del tiempo del fin. Dice que en el tiempo del fin, cuando ya la Biblia estaba cerrada, el Señor va a levantar personas comunes y corrientes. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo hacemos esta conexión con el capítulo 12, 17 de Apocalipsis? Dice que las dos características guardan los mandamientos de Dios. Y esa es una característica de este remanente, de nosotros como iglesia. Y que tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía, no solo en el enjuague. El enjuague es una gota más.
es una profeta más de todos los profetas que el Señor ha mandado. Ahora, le hago esta pregunta y a ver si que ustedes me contestan esta pregunta. ¿Por qué es importante mandar profeta al remanente? ¿Por qué es importante? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahí hay un excelente versículo, ¿no? Ese está en Proverbios, ¿cierto? Así que nos da la cita exacta, profe. Dice, Voy a buscarlo, lo dije de memoria. Proverbios dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y nosotros conocemos la historia de Israel, que es cuando había desórdenes religiosos, cuando había apostasía, el Señor tenía que levantar un profeta para reencaminar al pueblo, para dirigirlo. Moisés fue uno de los profetas más grandes en la historia. Profe, ¿Sí? Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. ¿Tiene la cita exacta ahí, profesor, para que la lea? Dice, alguien puede buscar por mientras, porque este versículo está más en mi cabeza, el otro está la cita, no sé que está en Proverbios, la cita exacta no la tenía. Pero sí, 2 Crónicas 20:20. ¿Quién puede buscar 2 Crónicas 20:20? Es un versículo para los que hemos hecho la fe de Jesús tantas veces. 2 Crónicas 20:20. Nosotros estudiamos esa historia de... Yo le invito a que ustedes repasen y repasen y repasen la historia de Josafat. La historia de Josafat, porque tiene una aplicación para el tiempo del fin, se relaciona con Joel y con el tiempo del fin. ¿Qué dice Proverbios? 2 Crónicas 20:20. Gracias, profe Joel, por la cita. Dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Fíjese, ¿no? Creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Mira, la tremenda bendición que el Señor da a quienes, ¿qué cosa? Obedecen a sus profetas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sido reacios a leer más la Biblia, a leer más el Espíritu de Profecía? Y resulta que el Señor a su remanente, a su pueblo, le ha dado una bendición tremenda. ¿Cuál es esa bendición? Una profeta. Una profeta. Ahora, ella lo dijo muchas veces, que aquí está la luz mayor y ella es la luz menor. Y en su último discurso público, ella se pone en pie, toma la Biblia, la levanta y dice, yo recomiendo este libro. Este es el libro que yo recomiendo tomando la Biblia. Entonces, el Señor siempre a su pueblo, a su remanente, y en el remanente del tiempo del fin, da esta característica. Guardan los mandamientos de Dios y además son ¿qué cosa? Son obedientes ¿a qué? Al profeta. Pero cuando hablamos del espíritu de profecía, ¿de qué estamos hablando? No de Ellen White, sino a la dirección constante a todo el conjunto de profetas que el Señor ha mandado. Fíjense, ¿qué pasó con el pueblo de Israel, con los profetas? ¿Qué hizo? ¡Ay, Jerusalén! ¡Ay, Jerusalén! ¿Se acuerda de ese llanto que hizo el Señor Jesucristo mirando? ¿Qué dijo? ¡Ay, Jerusalén! ¡Ay, Jerusalén! Que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. Oye, a veces que nosotros relacionamos esto con el tiempo del fin, porque fíjate, ese versículo dice que el Señor mandó profetas, ¿con qué intención? De cuidarlos como la gallina cuida sus polluelos. No sé cuántos de ustedes han vivido en el campo y cómo han visto cómo la gallina defiende a sus polluelos, ¿no? Y es capaz de pelearse con seres mucho más grandes que ellos. ¿Por qué? Por proteger a un pajarito. Entonces dice el Señor que envió ¿a quién? A los profetas, ¿con qué intención?
así como la gallina cuida a sus polluelos, el Señor mandó a sus profetas. ¿Por qué manda a Isaías? ¿Por qué manda a Jeremías? ¿Por qué manda a Ellen White? ¿Por qué lo manda? ¿Por capricho? ¿Cuál es la razón? Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Por qué es necesario que su pueblo esté seguro? Cuando veáis estas cosas que comiencen a suceder, ver la higuera que cuando florece el verano está cerca. Entonces, nosotros, fíjense lo que dice Pedro, vosotros tenéis la palabra profética, ¿qué cosa dice él? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Oye, qué tremendo. Entonces, díganme que no somos un pueblo que el Señor ha dado una bendición tremenda. Aparte de esta Biblia, el Señor nos dio una luz tremenda a nosotros. ¿Con qué intención? De estar seguros, de que seamos prosperados, de que estemos al amparo de Jesús como los pollitos están de la gallina. Esa es la dirección. Cuando el Señor, y vuelvo a ese encuentro con estos dos amigos que iban por el desierto, a camino de Maús, cuando le dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, ¿qué le dijo a ellos? Si ustedes hubiesen escuchado a Moisés, si ustedes hubiesen escuchado a los profetas, si ustedes hubiesen leído como corresponde los escritos, no estarían pasando esta pena. ¿O no? Entonces, Mateo 24, oiga, yo siento que Mateo 24 es tan o más importante que Daniel, que 2 Tesalonicenses 2 y que Apocalipsis, porque cuando Cristo se proyectó para el tiempo del fin, salió de su boca directa. Fue un sermón que él dio. Ahora, volvamos a Apocalipsis, capítulo 17, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Bueno, estamos repitiendo para algunos muchas cosas, pero han ido apareciendo cositas nuevas. Por ejemplo, este tema, habíamos hablado mucho sobre los 10 mandamientos y no habíamos entrado mucho o nada sobre el testimonio de Jesucristo. ¿Está bien, cierto? Espero que haya sido bueno, ¿cierto?, este repasito. Pero, entonces dice que se fue a hacer guerra, ya, versículo 17 del capítulo 12. Este es el nexo, ¿no?, del 12 y el 13. Ya hablamos acerca de todas las persecuciones hasta la Edad Media. Y el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente, contra el residuo, contra lo que quede. Oye, fue bien poquitito lo que quedó después de la Edad Media. Si el pueblo adventista que nace ahí en 1844, oiga, fue un grupito chiquitito, hermano. Amigos, cuando ustedes estudian la historia de la iglesia adventista, son unos cuantos, unos poquitos, y después del Chaco quedaron menos. Es cierto que Guillermo Miller hizo una revolución, fueron cientos de miles los que creyeron, pero los que finalmente después del Chaco quedaron fueron un grupo reducido. Muchos formaron otras iglesias. De la iglesia del Chaco nacieron 6 grupos diferentes y el más pequeño fue nuestro grupo. Por eso el juez le llamaba la manada pequeña. Algunos sobreviven, de esos 6 grupos, algunos sobreviven, pero unos poquititos, casi nadie. Oye, pero este remanente que fueron unos pocos que quedaron, ¿no? Ahí está José Bate, Hiram Epson, Jaime White, Ellen Harmon, que es Ellen White, ¿no? ¿Quién más quedó? La hermana Ox, un grupito reducido. Oiga, y que al día siguiente se rieron de ellos, se burlaron. Entonces, nace este remanente, el último, y esas 2 características de ese remanente, ¿cuál es? A veces que me dicen cuál es la tercera característica. Tiene, para mí el versículo 17 dice 3 características.
las más notorias son que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Alguien en ese versículo encuentra otra característica? A ver, ¿Que soportará la ira del dragón? ya por ahí va, muy bien. Oiga, La el ira pueblo, contra la mujer, contra ¿cómo? la iglesia. Es la ira contra la iglesia, contra los O sea, hijos de... una característica que tiene este remanente, y aquí ya empezamos a hacer la conexión para el capítulo 13, oye, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, pero también tiene una característica, son perseguidos. Oiga, fíjense, ¿alguien puede leer la última? Jinky, oye, un paréntesis, Jinky me está llamando y está escribiendo en el grupo, dice, déjenme entrar. Debe tener algún problema de conectividad, si es que alguien se puede comunicar con ella. Entonces, dice que Cristo, perdón, dice que el remanente del Señor siempre ha sido perseguido. Hay otro Jinky. Hola, Jinky. El pueblo del remanente siempre ha sido perseguido, siempre. Alguien, a veces que podemos mencionar diferentes remanentes en la historia y su respectiva persecución. Ayúdenme ustedes con eso. Mencionen alguna en algún momento. Las burlas que recibió la familia de Noé en el arca. Exacto. 120 años de predicación. 120 años de burlas. Y necesita La familia de Lot. la familia de Lot, que eran los únicos, bueno, y aquí principalmente Lot, que era el único fiel que estaba ahí en ese lugar. En Sodoma. ¿Quién más? El pueblo de Israel que estaba en Egipto, persecución, antes de salir. En el camino, persecución. Jeremías, ¿no? Daniel y sus amigos. Los discípulos. Acabamos de explicar cuando fueron a construir el templo, la oposición que recibió el pueblo. Exacto, lo que nosotros estudiamos. Es una característica, ¿no? Hoy día no me acuerdo quién fue quien dijo muy bien, y si alguien lo puede repetir, nosotros estamos esperando una persecución para el futuro que viene, pero muchos de ustedes han sido quizás humillados, se ríen cuando ustedes dan testimonio, de su fe. ¿A cuántos ustedes no lo han tratado de canuto, pero en forma despectiva? ¿O no? A mí. Claro. El ambiente médico es complicado. Claro, porque en el mundo científico son pocos los que siguen al Señor, ¿no? Claro, no. Entonces, sí, pues totalmente. Ahora, mira lo que dice Mateo 5, cuando el Señor está, ya lo hemos leído en este estudio, ¿no? En la bienaventuranza, la última bienaventuranza dice, bienaventurados, felices, ¿no? Soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y mira cómo termina. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cada vez que nosotros, cuando lo humillan a usted, se ríen de usted, se burlan de usted está compartiendo ¿qué cosa? Usted está compartiendo todo lo que pasaron, muchos que murieron, muchos se burlaron por tantos que sufrieron y que murieron por causa de la palabra del Señor. Esto no es nuevo, pero resulta que alguien
lo dijo muy bien, yo doy gracias a Dios en el lugar que trabajo, ¿no? En el lugar que yo trabajo a mí me permiten todo, trabajo en el colegio adventista, es una bendición, no sufro persecución, no se ríen de mí, pero muchos de ustedes están pasando momentos difíciles, ¿no? Y a veces una tallita suave nomás, ¿no? Oye, pero dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Bien. El capítulo 13 de Apocalipsis, ya están las tres características, ¿cierto? Por lo menos que aparecen ahí. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, la profecía. Y tercero, el pueblo es perseguido, es burlado. ¿Puedo leer un texto? Sí, por supuesto. Disculpe, pero bueno, sobre la persecución. Hechos 5, 40 y 41, cuando los apóstoles, algunos, fueron perseguidos, dice el versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los intimidaron, que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ya están predicando. dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. Ellos siguieron. Muchas gracias, profesor. Sabe que es emocionante esos versículos. Yo no sé quiénes de ustedes se han emocionado cuando han leído de Ellen White la historia de Hechos de los Apóstoles narrada por ella. Es una cosa tremenda, ¿no? Cómo fueron perseguidos, pero es tremendo cuando uno ve eso, cuando uno ve lo que Ellen White habla acerca de esas persecuciones, cómo fue la persecución en la Edad Media, en el conflicto de los siglos. Cuando uno lee la historia de la Iglesia Adventista, cómo se burlaron de nuestros pioneros después del 22 de octubre. Hoy día, cómo se burlan de algunos de ustedes. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso esas almas que están simbólicamente en el capítulo 6, donde dice, cuando abrió, versículo 6, 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo, mira qué tremendo galardón, o sea, mira, ustedes murieron, ahí está el galardón. Cuando Pedro le pregunta, ¿y qué de nosotros que hemos dejado todo? Cuando el joven rico no quiso seguirlo, ¿qué de nosotros? Mira, lo que a usted le espera, ¿cierto? Es algo maravilloso en el cielo, ¿no? Y más encima se van a sentar conmigo en 12 tronos, y más encima van a juzgar conmigo, ¿no? ¿Qué cosas maravillosas Dios tiene preparada para nosotros? ¿No? Yo me imagino que cuando, fíjese Esteban, ¿no? Cuando Esteban estaba dando su vida por la fe, por lo que él creía, ¿qué visión tuvo? Los cielos se abrieron y vio a qué cosa. Vio a Cristo, ¿cierto? Por quien él estaba dando su vida, ¿cierto? Lo vio sentado ahí. Dios le dio en el último momento de su vida, ¿qué le dijo? ¿Qué le mostró? A Esteban. Oiga, le dio, en ese momento de sufrimiento, de apedreamiento, le dio un par de segundos, no sé cuánto habrá sido, en donde él, ¿cierto? Con sus ojos lograron ver qué cosa. Su futura salvación. Lo que Dios le estaba guardando. Pero vamos a Apocalipsis porque aquí yo me doy vuelta y no avanzamos. Versículo 13. El versículo 12, 17 dijimos que la conexión dice que el capítulo durante los versículos anteriores, como Satanás no pudo
aniquilar al pueblo de Dios, dice que luego se fue a hacer ¿qué cosa? Guerra, a perseguir a los que iban a quedar en el futuro. Fíjense que el capítulo 13 muestra que Satanás se vale de dos instrumentos para perseguir al pueblo de Dios. Y la primera bestia, dice el versículo 1, me paré sobre la arena del mar, ya dijimos esa explicación, que no es Juan, sino que el que se paró es el dragón. Hay otras versiones que están bien traducidas, esto dice 13:1, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ahí está una pregunta que hacía la Yinki que todavía no se la contestamos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca de león, perdón, y su boca de león. No es una boca, si acuérdense que tiene 7 cabezas, son 7 bocas de león. Y sobre, ¿qué más? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A esa bestia. ¿Hasta qué año le dio el Satanás su poder? Este versículo, lo que acabamos de leer, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Hasta cuándo le dio autoridad? 1798. Hasta 1798. Y recuerden, ¿cierto?, que esta bestia corresponde al cuerno pequeño. Al cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel 7 y a Daniel 8, iba a reinar durante tiempos y medio tiempo, en los 1260 años. ¿Me permiten hacer un paréntesis? Solo un paréntesis. Claudio, ¿le puedes pedir a Paula que llame a Tomás que me está llamando? Gracias. Entonces, los 1798, el año 1798, dice el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1798. Tiempo, y medio tiempo, 1260 años, 42 meses, es el periodo que va desde el año 538 hasta el año 1798. Hasta ese momento, Satanás le dio su, ¿qué cosa? Su autoridad. Ojo, el dragón. Quiero poner algún énfasis que no había puesto antes. Aquí, ¿quién es el que persigue? ¿Quién es el que persigue al pueblo del Señor? ¿Quién es? El dragón. ¿Cierto? El dragón. Y ojo, mira, a ver si es que encuentro rápidamente en el versículo del capítulo 12. Mira, en el capítulo 12 quiero encontrar un versículo que dice, acá está, 12:4. Mira lo que dice el 12:4. Aquí esto no lo hemos dicho antes. Refiriéndose a Satanás, ¿cierto? Al dragón. Ojo con esto. ¿Quién es el dragón? Satanás. También apareció otra señal, estoy leyendo del versículo 3, apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Oye, el dragón tiene las mismas características de la bestia que sale del mar. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ojo con este datito. No sé si le llamamos detalle, porque no es un detalle, es un detallón. Y el dragón se paró frente a la mujer. Se paró. Las únicas 2 partes de la Biblia donde dice que el dragón se paró es el versículo 12, el capítulo 12 de Apocalipsis 4 y 13:1. ¿Para qué se para? Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿A fin de qué? De devorar a su hijo tan pronto como naciese.
El dragón se paró. ¿Con qué finalidad? De matar a Cristo. Se pone en pie. Mira lo que dice el 13.1. Vuelve a hacer lo mismo. Cuando Satanás se pone en pie, ¿para qué lo hace? Para devorar. Ahora dice, me paré sobre la arena del mar. ¿Quién se para? El dragón. Es para matar. Es para matar, para devorar, ¿cierto? Para aniquilar. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, ya leímos eso. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Durante cuánto tiempo? 1260 años, hasta el año 1798. ¿Qué pasó el año 1798? El versículo 3 dice, ¿qué pasa? Herida mortal. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Mira, acá hay algunas cositas asociadas a los primeros 4 mandamientos. La persecución está asociada a los mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que va a perseguir a quienes, a los que guardan los mandamientos de Dios. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es un datito que a nosotros nos sirve para identificar cuál es la bestia. ¿Cuál fue la bestia o el reino o el imperio que recibió una herida posterior a Cristo, que reinó durante 1260 años? El Vaticano, ¿no? El papado. ¿Cuándo recibió esa herida mortal? Año 1798, general Berthier, general francés, toma preso, ¿cierto? Al Papa Pío VI, se lo lleva guardado en una prisión, no cualquier prisión, pues no, era una prisión bastante cómoda, le respetaron, ¿cierto?, su dignidad, pero finalmente el poder, leí algunas citas que ya no las voy a tener a mano la otra vez, ¿no?, de lo que pensaban los franceses en ese tiempo de esta bestia. Pero dice que una de sus cabezas de herida, de una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Oye, aquí hay una semejanza con Cristo. Yo voy a tratar de traerle una cita que no la pude alcanzar a escribir hoy día. Fíjense que este es... cuando Jinke nos dice que tiene un nombre, nos pregunta qué significa este nombre blasfemo. O sea, uno de los nombres blasfemos es Vicario Filii Dei, ¿no? El vicario de Cristo. ¿Qué significa el vicario de Cristo? La palabra vicario, ¿alguien conoce esa palabrita? ¿Cuál es una muy buena traducción? Representante. O sea, el representante del cielo acá, el que está en el lugar de Cristo, es Él. Fíjense que el mismo Juan, que escribe Apocalipsis, escribió Primera de Juan. Y en Primera de Juan 2.18, creo, si alguien quizás lo lee, es el único que utiliza para referirse a este mismo poder, habla del anticristo. Anticristo. La palabra anti no es solamente para referirse a alguien que está en contra. Es un prefijo latino que significa ¿qué cosa? En lugar de, en la posición de, ¿no? ¿Está bien ese versículo que dio, no? 1 Juan 2.18 o 20, por ahí está. A ver, Claudio, ¿qué dice? Micrófono. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ya?
Entonces dice, nos viene el anticristo, el que va a estar en el lugar de él. Y este capítulo 13 se conoce como el anticristo, ¿no? El capítulo del anticristo, el que se pone en el lugar de Dios. Y fíjense, mira, hay algunas semejanzas con Cristo, ¿no? Cristo fue muerto. Este poder también fue muerto, ¿no? Jesús resucitó. ¿Qué le pasó a este poder? También resucitó. ¿Qué más? Se hace pasar como el mediador. La Biblia dice, el único mediador es Cristo. Este también dice que es un mediador, ¿no? ¿Qué más? El ministerio de Cristo, ¿cuánto duró? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de este cuerno pequeño? Tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Ya estudiamos, ¿cierto?, esa profecía, o lo que significa tiempos y medio tiempo. Es el representante de Satanás acá, ¿no? Él se pone en el lugar de Dios. Entonces tiene nombre el blasfemo. Santo Padre, ¿no? ¿Qué más? Vicario de Dios. Sumo pontífice. Sumo pontífice, ¿no? El sumo pontífice, el máximo, o el puente más importante, ¿no? O el puente principal entre esta tierra, y eso le corresponde solamente a Cristo. Cristo es el puente, el verdadero puente. Entonces, cuando Cristo resucitó, mira esta otra semejanza, mira que, no sé, se me vino ahora a la cabeza, yo creo que la podemos colocar. Cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, ¿qué sucedió en el cielo cuando lo recibieron? Después de la resurrección, ¿no? Vinieron ángeles, ¿cierto? Y lo alabaron, ¿no? Exacto, ¿no? Y dicen que aquí cuando la herida mortal fue sanada, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con el mundo? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ¿no? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿No? Bueno, yo espero que con estos estudios que estamos haciendo, porque le hemos dado muy fuerte en el último tiempo el tema de la persecución, ¿se acuerdan de aquel versículo que hemos leído tantas veces, no? Apocalipsis 17, 14. Y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Daniel 12:1. En aquel tiempo será tiempo de angustia, cual nunca fue. Pero ¿qué sucederá? Se levantará Miguel, el verdadero. ¿Qué significa Miguel? El que es como Dios, ¿no? Se levantará Miguel, que está de parte. ¿Se acuerdan cuando Josué le preguntan al mismo Miguel, le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué dice él? Dice, vengo como qué cosa? Como el príncipe, ¿no?, de los ejércitos del cielo. A Josué lo mismo. Fíjense que yo aquí ya quiero empezar a terminar. No hemos detenido harto en esto, pero necesitamos también dar aliento en algunas cositas. ¿Se acuerdan del caso de... Roberto, ¿sí? que tú dices Apocalipsis 12:17 la primera parte, pero la última parte es muy bonita. A ver. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. 17:14. 17:14. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, son elegidos y son fieles. Fieles, claro. Fidelidad, pues, ¿no? Quiero hacer un paréntesis para que conversemos un poquitito. ¿Tuvieron la posibilidad de ver ese video, Lealtad al Cordero? ¿Qué les pareció? Es un video futurista, ¿no? Pero yo lo encuentro precioso, ¿no? ¿Qué les pareció? Abran su micrófono. ¿Lo vieron o no? Carlito, ¿lo viste? ¿Qué te pareció? Fue bueno. Como dices tú, muy futurista. Pero yo pienso que debemos aplicar en este momento también, no al futuro, sino aplicarlo ahora. Ser fieles, totalmente fieles al Cordero.
Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con proyectarnos para la persecución del tiempo del fin y pensar mucho en persecución, y resulta que cuando tenemos que mostrar fidelidad es ahora, ¿o no? Fíjense que cuando Gedeón fue llamado, vino el mismo Señor Jesucristo a conversar con él, ¿no? Y le dice, no, quítate los calzados. Mira, el mismo Miguel, cuando Cristo viene como príncipe de los ejércitos, es Miguel, ¿no? Y se juntó una tremenda cantidad de personas para ir a la pelea. ¿Y cuál fue el primer recorte? Los que no quieran ir a la guerra, ¿no? Vuélvanse a la casa. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos haciéndole el quite a ser fiel al Señor hoy día? Quizás estamos esperando que se manifiesten cosas tremendas, ¿no? Que venga la persecución. Si en el tiempo de persecución ya no va a haber tiempo para ser fiel. La persecución es para los fieles, no para ser fiel. No es para ser fiel. ¿Qué más señales necesitamos mostrar para que el Señor nos tome realmente, ¿cierto? Que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros ya? ¿Está esperando usted la ley dominical? Ojo, la ley dominical, que ya vamos a hablar de ella porque está inmersa en este capítulo 13. La ley, muchos de nuestros teólogos han pensado de que la ley dominical es una de las señales para que el pueblo del Señor, ¿qué pasa? Huya. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, tomen sus cosas y huyan. ¿Cuál fue la señal? Dice, le dijo la señal, ¿no? Y esa tenía doble aplicación. La primera fue el año 70, cuando los soldados vinieron y las colinas que se acercaban a Jerusalén pusieron su estandarte. Fue el momento, fue la señal para que los discípulos, para que los creyentes, para que la iglesia primitiva huyera. Y huyeron. Ningún cristiano murió. Pero muchos judíos, ¿cierto?, no creyentes, fueron muertos. ¿Qué estamos esperando? ¿La ley dominical? La ley dominical ya no... Este es el momento para compartir, para hablar, para buscar al Señor. Hebreos, mira lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 4. Y creo que ya es hora de ir... Mil disculpas a los que a lo mejor pueden pensar de por qué vamos tan lento, pero hay tanta abundancia material en esto. Piensen ustedes que el capítulo 12, 13 y 14 de Apocalipsis es lo central. Leamos desde el versículo 14, Hebreos 4, 14. Pero me interesa el versículo 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 es el que me interesa porque eso tiene que ver con ahora. A ver si es que nosotros lo entendemos bien. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Todavía está abierta la puerta de la gracia. ¿Qué estamos viviendo nosotros? El último tiempo de la gracia. ¿Cuándo hay que buscar al Señor? Cuando se acabe el tiempo de la gracia, cuando venga el tiempo de tribulación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes lo que está diciendo este versículo? Dice que hay que buscar al Señor ahora, mientras puede ser hallado, ahora, que en el tiempo de la gracia. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál va a ser el resultado?
que vamos a alcanzar misericordia ¿cuándo? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Es ahora el tiempo para orar, para predicar, para estudiar la Biblia, para consagrar nuestras vidas, para permitir que el Espíritu Santo llene por completo nuestras vidas, para que cuando venga el tiempo del fin, ¿por qué? Para el oportuno socorro, para que Miguel nos defienda, porque resulta que, fíjense que nuestros hermanos que murieron dando su fe en la época medieval, mientras reinó el Cuerno Pequeño, el Vaticano, mientras fueron tremendos estados, Satanás se valió solo de la bestia o del Cuerno Pequeño, solo de la bestia que nacía del mar o del Cuerno Pequeño para perseguirlo a ellos. ¿De qué se vale en nuestro tiempo? ¿Cuáles son los dos poderes que tiene en estos momentos? De acuerdo a Apocalipsis 13. El Vaticano y Estados Unidos. Hay dos bestias. La bestia que sale del mar, el papado, y la bestia que sale de la tierra, Estados Unidos. Espero que ya la próxima vez podamos hablar un poquitito más de esto, porque usted dirá en términos futbolísticos, Miguel, está trancada la pelota, ¿no? Tenemos trancada la pelota, no hemos avanzado hacia allá, y después habla acerca de Estados Unidos. Fíjense que si nosotros nos remontamos un tiempo más, hace un tiempo atrás, alguien podría haber dicho, ¿por qué Cristo no podía haber venido en el pasado? Porque los dos poderes que tiene Satanás o el dragón es estas dos bestias, ¿no? El Vaticano y Estados Unidos. Toma. Entonces, hace 30 años atrás había otro poder, había otro imperio poderoso, la Unión Soviética. Ese no era el poder, ¿no? Pero resulta que Cristo ya tiene todo para volver. Ya están los dos poderes. Ya están. Quiero recordarles una parte y con esto termino. Fíjense que cuando nosotros leemos 2 Tesalonicenses 2, cuando habla del hombre de pecado, el inicuo, hablando acerca del cuerno pequeño, Pablo dice así, que para que venga el Señor se tiene que manifestar el hombre de pecado, el inicuo, ¿no? Y resulta que Pablo está escribiendo en torno al año 60, al año 70, y se está proyectando al año 538, cuando ahí el hombre de pecado, el inicuo, se va a levantar, el cuerno pequeño. Pero dice que en su tiempo, o sea, 500 años antes, más o menos, ya estaba en acción. Ya estaba en acción. El año 1990, yo les contaba esa revista de la revista Times, cuando sale Ronald Reagan con el Papa Juan Pablo II, mirándose Santa Alianza, tuvieron más o menos como 10 años para derrocar lo que derrocaron, y el año 90, 89-90, ¿cierto? Aparece todo lo que apareció y cayó el comunismo. Entre el año 90 y el año 2020 han pasado 30 años. ¿Qué acuerdos ya no hay? Están ahí, ¿cierto? Filmados. ¿Qué cosas se han puesto de acuerdo? Porque dice que la segunda bestia, Estados Unidos, va a permitir que todo el mundo adore a la primera bestia. Entonces Satanás se vale en este tiempo el fin de estas dos, ¿no? Pero quedémonos con eso, ¿no? Quedémonos con que este es el momento para buscar al Señor. Mi compromiso para el día sábado es que vamos a intentar terminar este capítulo 13 y vamos a entrar ya un poquitito más lo que dice Ellen White con respecto a Estados Unidos, algunos acuerdos que ellos tienen, cómo la herida del Vaticano ha ido sanando, todavía no está sana.
todavía no está sana. El año 90 comenzó a sanar, 1990 comenzó a sanar. Algunos eruditos, estudiosos ponen ese año como el comienzo de la herida que empezó a sanar como corresponde. Pero recordémonos de esto, ¿no? ¿Alguien puede leer Éxodo 19:4? Con este versículo vamos a terminar. Éxodo 19:4. La Jinky parece que quiere preguntar algo. No, quiero decir algo. A ver. El viernes feriado, ¿por qué no vamos a estudiar el viernes? Usted tiene la última palabra. Está de cumpleaños mi mamá, ¿cierto? ¿Cuántos son? 75 años ya. Ah, no, tienen que celebrar. No. No, me parece un buen día para estudiar, me parece un buen día. Ahí Claudio pregunta por el grupo del WhatsApp. ¿Qué dice Éxodo 19:4? Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Ya? Oiga, el Éxodo a nosotros nos entrega tremendas lecciones, y una de las lecciones es que Dios cuida a su pueblo, y así como Dios tomó al pueblo y los tomó en alas de águila. Puedes volver a leer el versículo, Rodrigo, porque en el capítulo 12 dice algo similar, ¿no? Lo hemos leído tantas veces. A ver, Rodrigo. Dice que va a llevar a la mujer por el desierto. Ya, dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El versículo 12-14, cómo ayudó Dios a su remanente en la época medieval, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cómo nos va a cuidar a nosotros? De la misma forma. ¿El primer versículo cuál era? Éxodo 19:4. Bien, pues, eso es. Apenas. Oye, Roberto, ¿puedo hacer una acotación? Cuando hablaste de vicario, dice, se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra. Y si nos damos cuenta, pensemos en cómo ha tratado de reemplazar. Me suena ese viejito. Están muteados. Estaba hablando, parece que me muteé en un momento, decía que lo que significa la palabra vicario, trata de reemplazar a Jesús, perdonando pecados y haciéndose pasar por la función que está haciendo Jesús en estos momentos. Está juzgando. Yo lo estaba mirando acá, lo voy a leer, se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra en todo o en parte de la delegación y nunca con carácter propio. Es bien blasfema la palabra, el nombre que tiene puesto, y lo tiene puesto en la toga esa que usan en la cabeza, la corona lo tiene puesto. Bueno, dice, ¿no? Y aún se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el continuo sacrificio, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. Y dice 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El tiempo de persecución de la Edad Media, ¿no? Pero el Señor, ¿qué es lo que hizo? Los tomó en alas de águila. Gracias, Carlitos. Eso es, pues. Creo que llegó el momento de encontrarnos cuando dispongamos, o el viernes o el sábado. O viernes y sábado. ¿Claudio?
Le voy a pedir a Lucas o Martín que nos despidan en oración. Uno de los dos, Lucas o Martín. Oye, perdón, antes que hoy día hubo un problema en el Gustavo Friki y la Francisca me está pidiendo que van un chico que hubo una pelea. Ya, y uno de los chicos se murió en el cuello y está en estado grave. Ya son dos auxiliares. Es un auxiliar y el otro también, el que lo agredió, fue un auxiliar. ¿Ya? Y me está pidiendo que oremos. Sebastián Aguilera. Por Sebastián Aguilera. Está en estado grave. Porque fue Está pidiendo dadores de sangre incluso. La herida fue en el cuello. Ya, oremos entonces. Inclinemos los rostros. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, santificado sea su nombre. Amén. Te agradecemos por esta jornada, por este día que hemos tenido. Hemos tenido bastantes bendiciones, pero también hemos tenido bastantes dolores, nerviosismos, luchas, y también quiero pedir por esa gente que necesita de ti, Señor, que necesita de tu estudio, que necesita escuchar un poco sobre ti, de tu amor, el amor que nos brindas y las grandes esperanzas que nos tienes escritas en la Biblia, Señor. También te quiero pedir por esas personas que han sufrido mucho en su vida, para que tú las bendigas, Señor. Aunque no te conozcan, bendícelas, Señor, porque son tus hijos y tú moriste por ellos y también por nosotros, Señor. Te quiero pedir por el pedido del hermano Carlos del hospital, ¿cierto? Que ese problema se pueda solucionar, Señor. También te quiero pedir que sigas dejando que podamos hacer estas reuniones de manera online, porque hace que podamos aprender un poco más de ti, Señor, acerca de tu palabra y acerca de lo que nos tienes prometido en un futuro muy cercano por lo que vemos, Señor. Te quiero pedir todo esto en tu nombre, Señor. Amén. 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 Gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias por haberse conectado y especialmente a los que por primera vez estuvieron con nosotros. Nos vemos viernes y sábado y domingo a las 20 horas. Amén. Bueno, no preguntó Claudio. Avisó nomás. Está bien. Nosotros felices. ¿Me pueden mandar el link para ver los otros temas que ya vieron? Claudio. Dígame. Tía María. Roberto, ¿está tu mami ahí? Sí. Ya, hola Sonia. Hola María. El Martíncito, el Martín no quiso darle gracias a Dios porque hace unos minutos le dieron el resultado de su prueba que hizo temprano, le sacó un 10. Amén, qué bueno. Voy a contar el testimonio. La prueba era un día sábado, este sábado, y el Martín mandó solo una carta sin preguntarle al pastor y le aceptaron darla otro día y ahora se la tomaron a las 7 de la tarde. Y fue la mejor. Eso es testimonio, eso, nada más. Amén, gracias. Y orar para que, porque todas las pruebas de ese ramo son los sábados, orar para que le sigan aplicando. Hola, Tomás. El Tomás, ¿dónde está el Tomás, chicos? Gracias Lorena por compartir ese testimonio, porque en su momento estaban preocupados, ¿no? Sí. Y era una prueba. Está comenzando su carrera universitaria y Dios le está dando, le está contestando las oraciones. Roberto, ¿sí? Dios es un Dios grande con nosotros porque Josefa estaba en la misma condición. Tenía una prueba este sábado y se la cambiaron para este jueves. Así que sigamos orando por nuestros jóvenes que recién están iniciando en la universidad. Y eso es importante, o sea, eso es importante porque muchos jóvenes flaquean, algunos deciden ceder, y estas son pruebas que desde el comienzo el Señor le está diciendo que voy a estar con ustedes, ¿no? Esto no es diferente a lo que pasó, lo que pasa con Josefa, con Martín, y tantos otros que están dando fe, no es diferente a lo que pasó a Ananías, Azarías y Misael.
con la estatua. Chao, Sandrita. Chao, Sandra. Chao, Roberto. Chao, Gigi. Chao, Juan. Buenas noches, querido hermano. Chao, Claudio. Chao. Buenas noches, que estén bien. Bendiciones. Esperamos que haya gustado a la familia Bascuñán, a Anita, que estuvieron por primera vez con nosotros, y nos vemos próximamente. Lindo fin. Anita iba a decir algo para eso, ¿no? No, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora no me mostré porque justo me incorporé a última hora y mi hijo justo hoy día llegó tarde del trabajo, así que tenía que darle la comida y todo eso, pero estaba escuchando, andaba con los audífonos para todos lados con mi celular. Bueno, tengo hartas preguntas, las voy a anotar y después ordenándome bien, pero muchas gracias por aceptarme en el grupo, ¿ya? Hartas bendiciones y que tengamos una semana bien bendecida. Muchas gracias, Anita. Ya. Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Miguel, nos falta 2 meses para volver a jugar, Miguel. Oye, yo tengo una pequeña sugerencia. Trincado. Jaime te manda saludos, Trincado, dice. Ver cómo poder invitar a más gente de la iglesia a este grupo. No sé, tengo en recuerdo, no recuerdo exactamente el nombre de este chico que es kinesiólogo, que participó también del grupo del Marcelo. Recuerdo también a Rubén Pérez, o sea, ver la forma en que este grupo se vaya multiplicando y que lleguemos ojalá a 500 participantes. Yo creo que es importante que compartamos estos estudios que han estado bastante buenos. Encuentro que somos muy pocos. Es que esto comenzó como grupo pequeño del Claudio, pues este grupo, él me invitó y yo doy gracias porque ha sido una bendición para mí tremenda. Pero por supuesto que los que más se puedan unir, maravilloso. Pero aquí yo doy gracias a Dios por la invitación que me hicieron. Roberto, ¿Sí? Roberto, yo quería contar un testimonio que yo estaba del año pasado cuando dije las uvas del parrón las quería donar a la iglesia porque eso era lo que yo había prometido al Señor, donarlas a la iglesia para hacer el jugo de uva. Y hablé y las ofrecí, pero nadie me decía nada. Y hoy día el pastor me llamó y las va a venir a buscar mañana. Así que doy gracias a Dios porque Él quiere las uvas para su iglesia. Maravilloso. Roberto las vende. Roberto pues las vende, mejor no. Mira, me dijeron, véndela, hace jugo, vende jugo, pero había prometido dárselas al Señor para que él hiciera para no la se la iglesia, pase para a la Santa Roberto, Cena. no se la pase a Roberto. Ya vamos a gustar entonces, oye, pero qué lindo eso, porque imagínate, se va a transformar en un símbolo. Cuando tengamos nuestra Santa Cena va a ser el símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Juguito de uva, bien. Buenas noches, nos vemos el viernes por este mismo canal, les mando después el link. Adiós. Adiós lindos, chao. Buenas noches.